Hey, ¿qué pasa, compañeros y compañeras? ¿Qué tal estamos, Dragon Ball maníacos? Que estáis locatis por el Dragon Ball Online. ¿Qué tal andamos? Espero que bien. Nos traemos otro vídeo de noticias de los lunes. Que me encanta que estéis ahí a piñón fijo, de verdad. A todos los nuevos suscriptores, bienvenidos. A los veteranos, muchas gracias. A los que comentáis todos los vídeos y os no os perdéis ni un directo, os lo agradecemos, tanto Baby Yoda como yo. Y vamos a darle comienzo a las noticias de esta semana. Pero antes recordaros que podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook, que dejo la cuenta, PayPal, Patreon, el botón de unirse por si queréis colaborar económicamente con el canal y el botón de Super Thanks. A colaborar un poquito, hombre, que así me voy a comprar un PC como Dios manda, que mucho me decís que va a ralentizar los juegos. Y bueno, pues que no voy a enrollar mucho más, que vamos a comenzar con las noticias de esta semanita. Espero que hayáis visto el vídeo de Dragon Ball. Vamos a darle candela. Antes de comenzar, recordaros que estamos con Librería Legends, una tienda que tiene web, online, Instagram y demás, además de tienda física en Albacete. Si buscáis figuras de merchandising baratas a buen precio, van presto de las buenas, cómics y todo lo relacionado con manga japonés. Así que dejaré las señas en el cajón de descripción. También recordaros que estamos con Retro Game, la tienda más grande de España en lo que a consolas retro y periféricos se refiere. Allí podéis encontrar todo tipo de recreativas, de consolas portátiles, de mesa, para adaptadores para el móvil y demás. Además tienen precios muy buenos. Retro Game. Y vamos a comenzar con la primera de esta semanita, que sería Fall Guys. El juego de moda llamado Fall Guys ha recibido recientemente una noticia que sin duda alguna alegrará mucho de sus fans, y es que, como ya anticiparon hace tiempo, el famoso juego será free to play, como lo habéis oído. El juego llegará gratis para todas las plataformas y lo hará el 21 de junio de este mismo año. Para el que no lo conozca, Fall Guys es un juego tipo Battle Royale que bien podría recordar el famoso programa de televisión Humor Amarillo o Takeshi Castle, para que no sea español. Un juego donde nos enfrentamos a carreras con muchísimos jugadores, creo que hasta 64, atravesando pistas llenas de obstáculos que nos harán caer y sobre todo reírnos un huevo y parte del otro. Con customización para los personajes, han salido trajes y demás. Es un juego bastante divertido y que tuvo un boom cuando salió gratuito para PS Plus, PSN Plus. Mamones, porque no salió para gratis para todo el mundo. Y la verdad es que muchos streamers le dieron candela. Y ahora por fin va a ser free to play para Tokiski sin tener que pagar un jurdel. Así que el 21 de junio, estaros atentos. Si os gustó este juego, lo visteis en directo y os apetece estas batallas campales que son la risa, pues solo hay que esperar al veranillo, que nos trae muchas cosillas. Así que ya sabéis, a hacer espacio en vuestras consolas. Puñetas. Vamos a hablar de más consolas, hombre. Que si no, no tiene gracia el vídeo. En lo que llevamos de año hemos podido ver cómo el proyecto de Steam Deck llegaba a buen puerto, saliendo al mercado la primera portátil capaz de ejecutar juegos de PC con un alto rendimiento y jugabilidad. Y salvo un par de problemas que ya comentamos en el canal en cuanto al joystick y demás, que ya han sido solucionados, esta consola está haciendo su hueco en este sector y pisando muy fuerte. No obstante, como en cualquier mercado, no pasa mucho tiempo hasta que sale competencia, y este ha sido el caso de una nueva consola, ya que Valve ha visto su camino obstaculizado por una nueva portátil llamada Ayaneo 2. No os olvidéis, Ayaneo 2. Esta consola es muy potente y lleva una GPU para PC, y la comparan en potencia con una GTX 1050 Ti de PC, o sea, lorete, amiguete. La consola llegaría a finales de este año, aunque de momento no sabemos fecha ni precio, pero sin duda alguna será la competencia más fuerte en lo que a consolas portátiles de PC se refiere, más que nada porque solo hay dos. Con Ayaneo serían dos, ya no hay más. Pero que sepáis que va a salir una nueva portátil de PC que va a ser un pepinaco. Así ya no tenemos que elegir solo una, sino tenemos dos opciones. Y en rendimiento pues veremos cuando salga, a ver si se hace alguna apuesta, se comparan y se ve qué juegos pueden correr mejor y peor. Me gustaría que me regalaran una, pero como soy pobre, pues me voy a aguantar. ¿Qué más? A ver, fans del multiverso de Marvel, seguro que os habéis tocado al ver la película de Doctor Strange 2, el multiverso de la locura. Seguro que sí, marranos. Pues muchos son los juegos que están llegando este año a nuestros smartphones basados en el universo de Marvel. Y es que parece ser que no terminan de acertar con la clave de éxito. Sale alguno, pero no llega a triunfar del todo, excepto para los fans acérrimos. No obstante, como se suele decir, el que la sigue la consigue. Y parece que lo próximo de Marvel podría traernos una grata sorpresa. Hablamos de Marvel Snap, el juego de Marvel nuevo para móviles que será un TCG con más de 150 personajes del multiverso. Eso es, más de 150. Y en el que se desarrollarán combates de una duración aproximada de 3 minutos, o sea que no serán largos como por ejemplo el de The Witcher y esas cosas. O de Pokémon.
La variedad de los personajes era enorme, pudiendo encontrarnos incluso personajes como si fueran de 8 bits. Así que si sois fans de Marvel, sois fans de juegos de TCG y os aburren a lo mejor si son eternos combates, pues que sepáis que van a ser 3 minutejos de nada. En lo que echáis un pis ya os habéis hecho una partida. Así que, bueno, que sepáis que va a estar muy chulo. Tiene unas ilustraciones guapísimas, como estáis viendo en las imágenes. Sin duda un título que promete, por lo que este año podremos probarlo. De momento no nos han dicho fechas. Pero si conseguimos la beta en YouTube, os la pongo en el canal para que la descarguéis y podéis jugarlo. Que ya está la beta por ahí. Ya estoy echando yo un vistazo, que me preocupo por vosotros, hombre. Aunque parece que no. Y yo ni te cuento, cuando no está Piripi. ¿Qué más? Pues vamos a contar 2 cositas de Dragon Ball. Una de ellas, Crisis, DBO Crisis, servidor buenísimo. Ya hicimos el vídeo de que está más vivo que nunca y en este caso pues DBO también, o sea, hay una guerra ahora mismo de servidores que no veas, están saliendo servidores a punta pala y muchos están luchando por llevarse a los jugadores. Y traemos una actualización del servidor privado de DBO Crisis, el cual recientemente había habilitado la posibilidad de realizar combates en el aire, algo que es exclusivo de su servidor, atentos, Pues en la última actualización de dicho server han creado un canal PvP donde en todo el mapa se puede luchar en el aire y en el cual no hay zonas de estar a salvo, es decir, no hay zonas en las que no te puedan pegar. Aquí te cascan en cualquier lado, hasta si estás en el váter gineando, aparece un Saiyan o un Namekian o un Majin y te casca una leche que te sale del chorizo del tirón. Siendo fiel a la serie, en cualquier lugar te podrán atacar o podrás atacar aniquilando a cualquier enemigo o amigo. Si te toca un poco la nariz, pues matas a un amigo, que puñetas. Recordad que tenemos nuestro canal de Discord, lo he puesto en el cajón de descripción, ¿vale? Tenéis toda la información de nuestros servidores y los vídeos del canal de análisis, así que entrad en nuestro servidor, os queremos mucho, queremos gente ahí que juegue al DBO, que le dé vidilla, que se interese. Y otra noticia de Dragon Ball Online, en este caso de un servidor, no de los servidores, sino de mí mismo, vamos, como se suele decir. Que estoy preparando el evento, ya he hecho el trailer, lo habréis visto en el canal, evento especial de los juegos de Cell. Vale, todo el que haya jugado a DBO y que esté suscrito al canal sabe ya puñetas de que estoy hablando de los servidores de DBO. Y sabéis que estoy organizando eventos, pues soy Game Master de New Multiverse, de Galaxy y de alguno más puede que caiga. De momento de New Multiverse, pues voy a hacer los Cell Games, como habéis visto en el tráiler, combates de 1 contra 1 en un torneo en el que habrá semifinales y finales y combates de clasificatorios en 2 rings distintos. Y atentos porque solo podréis elegir una skill, activa o pasiva, solo una, de todas las que tenéis disponible en vuestro árbol de habilidades. Así que preparad vuestros guantes, vuestros trajes con mucho dodge para esquivar, que bien lo pronuncio a veces, y a veces mal, dodge. Y vuestra skill que creéis que es la más efectiva para partiros la cara, porque estas semanitas habilitaremos ya esto y será semanal, o sea que no os perderéis ninguno. Si perdéis uno, pues participáis en el siguiente, ¿vale? Intentaré hacerlo muchas veces. Y bueno, pues que paséis por el canal para ver el trailer, porque me lo he currado y me apetece que lo miréis, si no, ¿para qué hago yo estas cosas? Y ya terminamos con la última noticia de esta semana. Spiritea y el viaje de Chihiro, así lo he llamado en la web. Seguramente muchos sois fans del anime y todo fans que se precie sabe reconocer una obra maestra cuando la tiene delante. Y ese fue el caso del viaje de Chihiro, que fue una de las mejores películas de animación con una historia preciosa, que es de amor, pero que guarda un trasfondo oscuro, criticando una situación de trato hacia las niñas y las mujeres de la época. En concreto, pues la prostitución que había por vender hijas a cambio de deudas y cosas así. En fin, tiene un trasfondo bastante oscuro, pero no estamos hablando de eso. Una de las cosas más llamativas de la película fue la casa de baños, donde los dioses de todos los lados del mundo pues van ahí a mojarse el culo. Pues si te gusta, es que me ha hecho gracia a mí mismo de mojarte el culo. Pues si te hubiera gustado regentar un sitio así, no te preocupes porque ahora será posible. El editor de No More Robots, que bien pronuncia a veces, y la desarrolladora Cheesy Master Games, de eso otra vez te pronuncio mal, han anunciado su próximo título que se llamará Spiritea. En dicho título tendremos que gestionar una casa de baños para dioses al más puro estilo del viaje de Chihiro. El juego cuenta con un fuerte punto RPG y podremos mejorar y decorar nuestra casa de baños, así como interactuar con los personajes del entorno. Un juego que sin duda alguna es original y que seguramente tendrá un éxito redondo. Os dejo el trailer, ya lo estáis viendo, pero bueno, que sepáis que viene este añito. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo de noticias, a mí no me enrollo más. Que muchas gracias por pasaros, muchas gracias por suscribiros, muchas gracias por vernos, por estar en los directos, por seguir en Dragon Ball. A ver si esta semana hago el unboxing, que soy un cuentista, ¿verdad? Siempre lo digo y luego no lo hago. Y pues poquito más, que no olvidéis suscribiros, darle like a la campanita, compartir los vídeos con más gente y sobre todo el Dragon Ball Online para que más gente lo conozca y lo petemos y seamos un porrón de Saiyans, Namex y Magins dando leches a punta pala. Y pues nada más, aquí un saludete y gracias. Chao, chao.